Pensemos en un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre. Un continente entero, Europa, que se sentía acorralado, mirando hacia un océano inmenso, aterrador. Un océano que para ellos no solo guardaba misterios, sino que era, directamente, el final. La pregunta es obvia. ¿Qué puede llevar a alguien a navegar de frente hacia la más absoluta oscuridad? Pues bueno, vamos a descubrirlo. Para entenderlo, hay que empezar por un nombre que lo dice todo: Mare Tenebrarum, el mar tenebroso. Así es como llamaban al océano Atlántico en el siglo XV, y en ese nombre, creedme, cabían todos los miedos de una época. Y es que no era solo una masa de agua. Para ellos era un lugar real, un abismo donde la imaginación daba vida a los peores monstruos marinos. Las leyendas contaban que sus aguas se extendieran hasta la mismísima tierra de los muertos. Vamos, que era literalmente el fin del mundo conocido. Con esto en mente, la pregunta cobra todavía más fuerza, ¿verdad? Si le tenían ese pavor, si era una barrera que parecía infranqueable, ¿qué razones tan increíblemente poderosas pudieron empujar a los europeos no ya a enfrentarlo, sino a querer conquistarlo? Pues la primera parte de la respuesta la encontramos en casa, en la propia Europa. Porque en los siglos XIV y XV, el continente, digamos que no estaba pasando por su mejor momento. De hecho, estaba sumido en una crisis profundísima. Europa venía de una época de cierto esplendor, pero de repente todo se torció. La peste negra había aniquilado a una parte gigantesca de la población. Había guerras interminables por todas partes, como la de los 100 años, y conflictos internos sangrientos, como la Guerra de las Dos Rosas. El resultado era un continente debilitado, empobrecido y sobre todo desesperado por encontrar una salida. Y justo en medio de esa desesperación aparece una motivación económica, pero tan fuerte que lo cambió todo. Fue como una fiebre, una obsesión por los lujos que venían de Oriente. Aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, en Europa había una demanda brutal de productos orientales, especias como el clavo o la canela, sedas, porcelana. Pero por otro, en 1453, los turcos otomanos conquistan Constantinopla y de la noche a la mañana cortan las rutas comerciales por tierra que traían todas esas maravillas. De repente, el grifo de la riqueza se había cerrado por completo. Así que el objetivo pasó a ser cristalino. La necesidad comercial ya no era un capricho, era una emergencia de primer nivel. No quedaba otra. Había que lanzarse al Atlántico sí o sí, encontrar una nueva ruta para saltarse a los intermediarios y llegar directamente a donde estaban las riquezas. Pero, ojo, que no todo era dinero. Impulsando esas expediciones había otras dos fuerzas igual de potentes que movían el mundo tanto o más que el oro: la ambición por la gloria personal y un fervor religioso que hoy nos cuesta imaginar. Por un lado estaba muy vivo el espíritu de las cruzadas, la idea de que era una misión divina, un deber, expandir la fe católica por el mundo. Y por otro estaba el motor humano de siempre, la búsqueda de aventura, de fama, de riquezas, que te permitirán ascender en una sociedad súper rígida. Juntamos las dos cosas y, bueno, tenemos una mezcla explosiva. Vale, ya tenemos los motivos, el por qué. Pero, ¿cómo se atrevieron? ¿Cómo fue posible? Pues porque justo en ese momento se produjo una pequeña revolución tecnológica que convirtió una locura en una empresa factible. Este aparatito lo cambió absolutamente todo. Pensemos que antes de la brújula, navegar era básicamente no perder de vista la costa. Con ella, con esa aguja que siempre marca el norte, los marineros por fin podían aventrarse en mar abierto. Podían perder de vista la tierra sin perder el rumbo, y eso, psicológicamente, fue un antes y un después. Y si la brújula te daba la dirección, el astrolabio te decía dónde estabas. Permitió a los navegantes medir la altura de las estrellas para calcular a qué distancia estaban del ecuador. Por primera vez en la historia, era posible saber tu posición en medio de la nada, en mitad del océano. Era como tener un GPS rudimentario. Pero no fue un solo invento, fue la combinación de varias cosas. Primero, la carabela, un nuevo tipo de barco, mucho más ágil y rápido. Luego, la pólvora, que les daba con sus cañones una sensación de seguridad ante lo desconocido. Y, por supuesto, la imprenta, que fue clave. Gracias a ella, los mapas, como los famosos portulanos, y los diarios de navegación se podían copiar y distribuir. El conocimiento dejó de ser secreto y empezó a compartirse. De repente, el riesgo salvaje se convirtió en un riesgo calculado. Así que con las motivaciones por las nubes y por primera vez las herramientas adecuadas en sus manos, los europeos estaban listos para desafiar siglos de miedo y superstición y mirar al horizonte de frente. Y así fue. La tecnología venció al terror. La necesidad, la fe y la ambición dieron el empuje final. El mar Tenebrarum, el mar tenebroso, estaba a punto de ser vencido, cartografiado y, por supuesto, rebautizado. Si lo ponemos en perspectiva, la secuencia es muy clara. En 1453 surge un problema gigantesco.
A lo largo del siglo XV se desarrolla la solución tecnológica. Y en 1492 llega la consecuencia, un descubrimiento que no solo abrió una ruta, sino que cambió el mapa del mundo para siempre y dio comienzo a la Edad Moderna. Se conquistó el horizonte, sí, y el mundo se hizo más pequeño, se conectó de una forma nunca vista. Pero aquella increíble hazaña de audacia y exploración también abrió la puerta a consecuencias enormes y en muchos casos terriblemente brutales. Una pregunta final que sin duda nos obliga a mirar la historia con todos sus matices.